Bienvenidos a la entrevista, los saluda Silvia Cabrera. Terminamos un año difícil, marcado no solo por las crisis económica, social y política que atraviesan muchos países, sino por la pandemia del coronavirus que nos ha obligado a enfrentar innumerables cambios e incertidumbres en nuestra vida cotidiana. Pero una sonrisa, dicen psicólogos y humoristas, es el mejor remedio contra el estrés y en épocas de crisis puede ser una poderosa herramienta para salir a flote. ¿Cómo ayuda el humor a superar los malos tiempos? ¿Cómo puede una sonrisa suavizar las malas noticias y los problemas que vivimos a diario? De ello hablamos hoy con el humorista venezolano Laureano Márquez. Laureano, bienvenido a DW. Gracias, Silvia. Un saludo cordial a ti y a toda la gente que te sigue y que te escucha. Laureano, ¿cómo definirías el humor? ¿Qué es para ti el humor? Mira, la definición que más me gusta del humor es una que da el humorista venezolano Aquiles Nazoa, cuando dice que el humor es una forma de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Es decir, el humor es una suerte de pensamiento de contrabando. Pero después otro humorista español, Wenceslao Fernández Flores, dijo que el humorista es un ser que contempla las tristezas, los dolores del mundo y eso le conmueven en su corazón y que cuando esa tristeza sale del corazón rumbo al cerebro, llega convertida en risa. A mí esas dos definiciones me gustan mucho. Primero, porque creo que el humor es pensamiento. Y segundo, porque creo que el humor es una herramienta que tiene el ser humano para asumir las tragedias y los momentos difíciles. Bueno, dosis de humor, de pensamiento y también de un marcado sentido crítico. Así podría definir yo tu trabajo. ¿Cómo logras reírte de las crisis y de los problemas más acuciantes de tu país? Pues mira, yo milito mucho en la definición que daba Pedro León Zapata, otro gran humorista venezolano, sobre la actividad del humorista. Él decía que el humorista es una persona que viene con un defecto al mundo, es una persona que nació defectuosa y ese defecto consiste en que él habla en serio y la gente se ríe de las cosas que él dice en serio. Entonces probablemente lo que yo digo es absolutamente en serio. Lo que pasa es que la gente se ríe. Yo no tengo culpa. Bueno, algo que nació defectuoso pudiera ser este año que está pasando, ¿no? Que ha sido de altos y bajos para América Latina. Las crisis políticas y económicas se han visto agudizadas producto de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo puede el humor inspirarnos y ayudarnos además a enfrentar mejor la vida diaria y las crisis? Bueno, América Latina, Silvia, está en crisis desde el 12 de octubre de 1492 hasta hoy. Nosotros no conocemos en América Latina otra cosa que no sea crisis, caudillos, guerras civiles, despotismo, dictaduras. Ese es el rasgo distintivo de la identidad latinoamericana. ¿Qué es lo que hace el humor? El humor ayuda a que la gente tome conciencia de los errores que comete, para que cambie. Yo creo mucho en que el humor nos ayuda a pensar nuestra vida cotidiana, a ver las fallas que cometemos, tanto en el terreno individual como en el terreno colectivo. El humorista las hace visibles con la idea, con la esperanza de que al hacerlas visibles, la gente tome conciencia y cambie su actitud de vida. Yo creo que el problema de nuestro continente iberoamericano es que nosotros tenemos que tomar una conciencia profunda de nuestro destino y actuar sobre él para cambiarlo. Bueno, y además nosotros los latinoamericanos, o por lo menos los venezolanos, nos reímos de las crisis, ¿no? Yo creo que eso también ayuda un poco a seguir adelante. Sin embargo, bueno, en tiempos de crisis no supone el humor banalizar situaciones que requieren respuestas además muy complejas. Esa, Silvia, es una pregunta sumamente interesante. Es una pregunta, bueno, podría decir de coloquio sobre el humor. Mucha gente piensa que el humor banaliza los problemas y hace que la gente los olvide.
Eso en ciertas formas de humor puede que sea posible, pero hay otras formas de humor que no banalizan, sino que hacen que la gente tome conciencia. Pongo un gran ejemplo de la cinematografía universal, El Gran Dictador de Charles Chaplin. A mí me parece que El Gran Dictador no es una película que en modo alguno banaliza el nazismo. Por el contrario, es una película que nos hace tomar conciencia de lo trágico que fue para Alemania, para Europa y para el mundo. Y entonces nosotros, a partir de esa reflexión, asumimos posiciones. Y eso es lo que me parece importante del humor. Yo no hago humor para que la gente olvide. Yo hago humor para que la gente recuerde que tiene que cambiar su destino personal y colectivo. Es decir, humor político para aportar además a la construcción de la opinión pública, para ser más crítica a la opinión pública. Sin duda, Silvia, porque yo creo que los humoristas tenemos una gran responsabilidad. Una escritora norteamericana decía que cuando la gente abre la boca para reír es el momento de meter un poco de alimento para el pensamiento. Nosotros tenemos una responsabilidad, como dirían los colombianos, supremamente grande, nuestra responsabilidad supremamente hermosa, que es la de hacer que la gente reflexione a través del humor. Por eso nosotros, como humoristas, debemos reflexionar. Yo equiparo el humorismo a la filosofía, que tiene una reflexión trascendente sobre el destino humano. Y creo que los grandes humoristas han sido también grandes filósofos en el fondo, gente como Chaplin, o gente como Pedro León Zapata en Venezuela, o gente como Enrique Pinti en Argentina, o como Mario Moreno Cantinflas en México. Son personalidades que nos han hecho reflexionar sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento y sobre nuestro rumbo. Sí, bueno, los humoristas que hacen reír, pero que también incomodan, ¿no? En algunos países como en Venezuela, reír no es cosa fácil. Muchos programas de humor han sido censurados por el Estado en los últimos años. ¿Por qué incomoda tanto el humor? Pues al poder le incomoda el humor porque el humor dice verdades que probablemente de otra manera no podrían decirse. Y sobre todo en los regímenes totalitarios y en las dictaduras, el humor incomoda muchísimo porque deja desnudo, como en el famoso cuento de Andersen, deja desnudo al emperador y al mostrar su desnudez lo deja en ridículo y la gente autoritaria le tiene mucho miedo al ridículo, a ser desenmascarados con el humor, porque además el humor tiene una particularidad, que el humor es incontestable. Es decir, un periódico te dice algo y tú a lo mejor persigues al periodista o cierras el periódico, pero una vez que el humor ha entrado en acción, solo puede ser respondido con un acto de ingenio igual o superior, que usualmente los dictadores no tienen. ¿Y tú crees que en estos nuevos tiempos de autoritarismos el latinoamericano ha dejado de sonreír? Bueno, yo creo que el latinoamericano sigue sonriendo. Yo creo que la responsabilidad que tenemos que hacer es que esta risa se transforme en una risa creativa, en una risa que estimule a la gente a tomar conciencia de su destino. Yo creo que seguimos riendo a pesar de las circunstancias, porque la risa justamente está hecha para los momentos más trágicos del ser humano. Es el recurso que tiene el hombre, el Homo ridens, para librarse de la tragedia. Y si hay un continente que tiene tragedias, es el nuestro. Uy, sí, señor. Laureano, ¿de qué te ríes tú hoy? Pues hoy me río de muchas cosas. Me río de los chistes tontos a veces. Me río de mí mismo particularmente, de mis errores. Me río de que acabo de sembrar, por ejemplo, unas semillas de azafrán y no sabía si lo que estaba sembrando hacia abajo era la raíz o era la planta que estaba creciendo. Entonces me da mucha risa que sembré algo que no sé cómo sembrar. Y yo me río de cada cosa que hago porque las hago muy torpemente. Pues eso es importantísimo, ¿no? Reírse de uno mismo. Sí, la risa, Silvia, empieza por uno. Es decir, uno tiene que aprender a reír de uno y a tolerar la risa.
de otros con uno. La risa es una manera de corrección no agresiva. Los romanos incluso tenían un principio jurídico que era el animus jocandi, que era que cuando algo era dicho con ánimo de juego, eso significa animus jocandi, no era susceptible de ser demandado por difamación o por injuria, porque era dicho en tono de broma. Laureano, tú eres venezolano, pero estás ahora en el puente, en lo que se llama el puente entre América y España. ¿Hay alguna diferencia entre el humor de los latinoamericanos y de los españoles? Sí, muchísima diferencia. Yo creo que el humor nuestro, primero, tiene mucho contenido sociopolítico. Creo que el humor nuestro tiene muchísimas cosas costumbristas, porque tenemos todavía costumbres. Creo que el humor nuestro tiene que ver mucho con juegos de palabra y con velocidad que en algunos casos, por ejemplo, en España no es tan usual y tan frecuente. Tiene que ver mucho con picardía. Freud, en su libro sobre el chiste, decía que el humor también expresa un poco las frustraciones de los pueblos. Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos muchas frustraciones sexuales, muchas intolerancias, y eso se manifiesta también muchas veces en los chistes. Bueno, pero y además no se entiende mucho en este lado del mundo ese humor de nosotros los latinoamericanos. Se dice que cuando alguien se ríe en exceso puede ser una señal de que está tratando de escapar de la realidad. ¿Tú crees que esa puede ser la razón de ese humor de nosotros? ¿Hasta dónde es bueno el humor? El humor es bueno hasta el fin del mundo. El humor es siempre bueno. Incluso el humor malo es bueno, porque la risa tiene una serie de propiedades sobre el espíritu humano que son muy buenas. La risa produce endorfina, calcio, fósforo, niacina y 3 ricas vitaminas. Sin la risa, nosotros no seríamos lo que somos. La risa es buena en todo momento. Ahora, si la risa está acompañada de pensamiento, de reflexión y de análisis, entonces ya estamos hablando de algo sublime, ya estamos hablando de gente como Charles Chaplin, por ejemplo, un maestro, un Bueno, genio. claro, entonces, bueno, vamos a reírnos y que nos agarre este nuevo año riéndonos. Laureano Márquez, gracias por esta entrevista. Feliz año para ti también. Feliz año para ti, Silvia, para toda la gente que te escucha. Muchísimas gracias por considerarme para esta entrevista y les deseo a todos los que nos oyen que el humor les acompañe para ser mejores, para cambiar su destino, para encontrar serenidad, paz, para vencer los miedos que nos agobian y encontrar un camino de esperanza y de paz. Que así sea. Feliz año para todos. Feliz año.